Hola queridos hermanos, vamos a ver esta segunda parte del tema que iniciamos ya anteriormente, del querigma, ese ausente y desconocido. Para esto, bueno, pues nos vamos a poner en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de amor, de luz, ilumina nuestra mente, nuestro corazón para que seamos capaces de entender estas verdades que se nos han revelado, pero sobre todo, fortalece nuestra voluntad para poder vivirlas día con día, que seamos testimonio vivo de Cristo resucitado, que seamos testigos fieles del anuncio de la buena nueva y que podamos nosotros, en nuestra propia vida, dar testimonio a aquellos que más lo necesitan, pero sobre todo creerlo en nuestro corazón para poder predicarlo con nuestros labios. Que este día en el que nos hemos encomendado a tu luz sea también un día en el que nosotros podamos fortalecernos en nuestra fe, en nuestra esperanza y en nuestra caridad, aprovechando cada oportunidad para poder llevar la buena nueva a quien más lo necesita, incluso cuando somos nosotros mismos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a ver esta segunda parte. Vamos a iniciar en la página número 8, que es en donde nos quedamos. Ya ustedes a lo mejor con el texto ahí en mano ya puedan seguirlo mejor. Eh, Retomando un poco lo que vimos en el tema anterior, veíamos la importancia del querigma dentro de un plan de evangelización, la necesidad y la importancia de la evangelización dentro de la vida del cristiano. Y vimos y contextualizamos un poco cómo era anteriormente esta evangelización nacida de la proclamación del anuncio de la buena nueva y entender la necesidad de verla como un proceso, no nada más como algo aislado. Ya el documento mismo nos ha apoyado a ir viendo esta necesidad, complementándolo, claro, con los temas que hemos visto a lo largo de estos días, de estas semanas y claro, con lo que hemos visto en la catequesis pasada. Bien, pues sin mucho que ver más, pues vamos a continuar con esta catequesis. Inicia diciendo que el servicio social es para algunos una oportunidad de apertura a la acción evangelizadora de la parroquia. Algunos muestran apertura a lo religioso, solo después de ver que los cristianos y la parroquia se les acerca en ayuda o servicio social para sus necesidades materiales. A veces enfatizamos mucho en las cuestiones cultuales, en la perfección en las cuestiones litúrgicas, incluso en la perfección de saber mucho en cuanto a conocimientos y a la adopción de estos temas en el nivel y en la formación en la que estemos. Sin embargo, dice a veces, más allá de todo lo que podamos aprender dentro del mismo templo, dentro de nuestra formación, lo que a otros les puede servir es ver el testimonio y el ejemplo que damos cuando tienen una necesidad. Por eso el cristiano tiene que estar expectante a la necesidad del otro, porque incluso en un claro ejemplo, en un ejemplo más claro, más correctamente, ahora que estamos pasando por esta cuestión de la pandemia, la tribulación y todo, las grandes necesidades que tienen nuestros hermanos o que nosotros mismos tenemos, a lo mejor pues yo te puedo decir, no te puedo ayudar, pero te hablo de Dios y eso es un gran factor. Sin embargo, en el hablar y en el escuchar podrá ser parte de la ayuda, pero puede ser más ayuda aún cuando tú dices, bueno, tengo dos sopas de pasta, ¿no? Una pues es para mi familia y la otra se la voy a compartir a quien no lo tiene. Ah, pues le voy a compartir de mi comida, le voy a compartir de lo que tengo. Y entonces la persona más allá de ver la importancia de la palabra, ve el ejemplo. Y entonces empieza a ver eh, la palabra ahora sí o lo que les decimos materializado. Entonces, estamos siempre hay en el tiempo en el que vivamos, siempre va a haber oportunidades buenas para vivir esta parte del servicio social,
Sin embargo, creo que el Señor nos ha dado un tiempo especial de gracia a través de la pandemia para estar expectantes de las necesidades de los que más lo necesitan, perdón, sí, de los que más lo necesitan y sobre todo que a través de esa necesidad podamos mostrar su rostro misericordioso, que a través de esa necesidad podamos nosotros mismos ser extensión del amor del Padre. A través de esa necesidad y de la ayuda podamos nosotros anunciar la salvación y la redención. Es una oportunidad muy eh, fuerte la que el Señor nos da para poder llegar a este punto. Dice, es lamentable la pérdida de decenas de miles de católicos que se hacen evangélicos o pentecostales, porque ahí encuentran un anuncio evangelizador muy directo y inmediato. Y en los países donde más se insiste en el servicio social, en donde más ha crecido esas iglesias o disminución del número de católicos, en muchos países se pierden unos 200 católicos por día y un promedio de 70,000 cada año. Y seguimos sin evangelizar. Sí, bueno, pues yo creo que ahí es donde entran más estos cristianos evangélicos y pentecostales en la necesidad. Y creo que es donde nosotros tenemos que abrir el panorama, porque quizá también nosotros tenemos necesidades, pero tenemos que buscar la manera de siempre extendernos hacia los demás. Sobre texto de respeto a la libertad de las personas es una situación humana o religiosa, nos avergonzamos de Cristo y del Evangelio. La pregunta es, ¿lo vivimos nosotros? Porque nadie me lo da lo que no tiene. En Evangelium Nuntiandi número 80 explica muy bien el cómo proponer sin imponer, ¿sí? O sea, no es imponerles la religión o que decidan libremente y por eso no se anuncia. Es más que a través de que saber anunciarlo con nuestra propia vida y nuestras acciones, pues propongamos sin imponer. Damos demasiada teoría y doctrina a los pocos que viven. Tenemos proyectos sociales para los pobres, pero nos dice el documento de Puebla, el mejor servicio al hermano pobre es la evangelización y eso esperan de la iglesia, ¿sí? O sea, más que estar solamente extendiendo eh, ayuda en cuanto a económica, que también pues es bien importante, es también extender este rostro de la evangelización. ¿Por qué? Porque si hemos ido aislando el tema, la evangelización va a requerir eh, necesariamente, o la pequeña comunidad tiene 4 bases fundamentales que son la oración, la catequesis, la edificación y la solidaridad social. Un buen evangelizado siempre va a buscar ayudar al otro, no solamente económicamente, también a veces espiritualmente, con servicio. El servicio no solamente es lo que a veces como que encasillamos de ir al templo o de ir a mi ministerio, ¿no? El hecho de poder apoyar a lo mejor al otro en preparar sus alimentos, en extender la mano, en decir yo voy por tus medicamentos, yo limpio tu casa, yo te ayudo con lo que puedo, pero también va más allá al poder eh, quizás hasta enseñarle a los otros un oficio para poder salir adelante. No solamente es dar el pescado, sino también enseñarle a pescar para salir adelante, compartir, incluso en el compartir no está solamente el compartir los bienes, sino también compartir lo que sé hacer. Es muy fuerte, ¿no? Un médico evangelizado que a pesar de que pues obviamente tiene que cobrar sus honorarios, diga, también una parte de mi día lo dono a quienes no pueden. Claro, los que puedan, pues también les voy a cobrar, ¿no? Ni modo que no, pero habrá quienes pues no les voy a negar una consulta, una ayuda, simple y sencillamente porque no me pueden pagar. Y es ahí donde entendemos el verdadero ser del cristiano. Veía ahora en las redes sociales como muchos maestros se dieron cuenta de que los niños no todos podían tener el acceso
al internet y a las clases virtuales. Entonces hubo ahí varias iniciativas en donde en un puestecito ponían una pantalla, una computadora y ahí les daban clases a los niños en una camioneta, en un rincón de una casa. En algunos pueblos se juntan las familias, varios niños en la casa del que sí tiene acceso al internet y ahí toman sus clases. Y el cristiano debe de estar inmerso en eso. Es ahí donde nosotros podemos ayudar. Dice, y a todos estos nuestras parroquias ofrecen solo misas y sacramentos a los pocos que vienen. Son una estación de servicios religiosos que promueven la religiosidad o devociones populares en toda la mezcla de fanatismo, folclore, magia, regresiones arcaicas paganas de carácter utilitario y temor a lo divino. Bueno, eso dice el documento de Puebla 454 al 456. O sea, no estamos muy lejos de la realidad y no porque nuestra comunidad parroquial lo sea, pero conocemos quizá en nuestro contexto, en nuestro alrededor, pues parroquias que solamente se dedican a las misas, ¿no? O sea, la misa por excelencia, acuérdense que la Eucaristía es el centro y culmen de la vida del cristiano, es la fuente de la cual emanan todas sus fuerzas. Sin embargo, no solamente se tiene que dedicar a oficiar la Eucaristía, sino a buscar esos fieles que van a asistir a la Eucaristía y que van a vivirla plenamente. Más se refiere a cuestiones, pues, de misas particulares, de celebraciones, pues, particulares a las personas que poco asisten y solo cuando tienen una eventualidad, pues, asisten. Entonces, es ir más allá de estas devociones y religiosidades, ¿no? Claro, todo esto es bien importante para generar cultura, tradiciones en un pueblo, pero va más allá el cristianismo de fiestas patronales, de cuestiones de religiosidad que, que acostumbran los pueblos, las gentes, ¿no? Y que, ay, pues yo nada más voy el 12 de diciembre o cuando es la fiesta del santo patrono X y sí, eso va acompañado incluso de la cultura de México, pero no nos podemos quedar solamente en eso. El Papa dice que tenemos frente a nosotros una masa catecumenal de bautizados nominales, de los cuales solo un 10% asiste a la misa dominical y ni el 1% es de fe viva y vida y radiante, evangelizados y formados doctrinalmente, con una vida sacramental seria, vinculados vitalmente a la Iglesia y con un compromiso apostólico fuerte. El catecumenado clásico, el domingo del catecumenado, en el catecumenado clásico, el domingo al catecúmeno solo se le permitía asistir a la liturgia de la palabra, luego se le echaba fuera. Exeant catechumeni, decía el hostiario. Ahora, a esa masa catecumenal que tenemos frente a nuestra oferta son misas y un precepto bajo grave de asistir a misa entera los domingos y fiestas de guardar. Bueno, esta era una tradición muy antigua que incluso algunos fieles hasta nuestro tiempo tienen como una idea de que si no tienen la primera comunión o sacramentos, no están casados o X cosa, pues no pueden vivir la misa, ¿no? Y solamente están en algún momento y se salen antes de la comunión, antes de la consagración. Esto era pues anteriormente una práctica del catecumenado que veíamos anteriormente, donde pues el catecúmeno se preparaba por mucho tiempo antes de recibir los sacramentos de iniciación cristiana. Y pero bueno, dice, tenemos una gran masa de gente que piensa que va o por obligación, por precepto, por tradición, pero no entiende muy bien lo que sucede y solamente van, pues, algunos cuando les nace o por cumplir un precepto. Me atrevo a decir no, cuando están los niños en el catecismo, pues los papás van porque les tienen que firmar la tarjeta a los niños. Y eso, bueno, cuando por lo menos eso entendieron, porque si no, pues no van y simplemente pues no les importa. Cuando pues viene un sacramento, una fiesta, los 15 años, la boda,
pues asisten, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues no tienen una cristiandad seria. A esta masa catecumenal, aunque está bautizada y de catolicismo tradicional, nuestra oferta debe ser misiones evangelizadoras y querigma, explícito y completo. Seguirlo luego de una catequesis, formación bíblica y orgánica y sistemática. Entonces la liturgia y los sacramentos serán el eje y la cumbre de toda la vida cristiana y eclesial. Es decir, no es que no corramos a esa gente como lo hacía anteriormente el catecumenado clásico, ¿no? O sea, pues saben que ustedes no pueden participar porque no están formados, es formar, o sea, es tomarlo como una oportunidad de qué, de misionarlas, de darles el querigma, de catequizarlos, de vivir entonces la liturgia de los sacramentos, pero ya con un eje serio, como es el caso quizá de muchos de nosotros, ¿no? Que pues pudiéramos haber tomado los sacramentos como una tradición, pero que ahora tenemos como mayor seriedad y entendimiento de lo que sucede. Después de Hechos 2:38 viene Hechos 2:42 y siguientes, perseverando en comunión fraterna, en comunidad solidaria, siendo todos testigos, apóstoles y misioneros, compartiendo sus bienes para que no haya ningún necesitado. Querigma, coinonía, eucaristía, didaje, martiria y diaconía. ¿Sí? O sea, estas son como que las áreas en las que tiene que trabajar el cristiano. El querigma, que es el encuentro, la coinonía, que es la comunidad, la eucaristía, que pues aparte lleva la cuestión sacramental y es la fuente y vida del cristiano, la didaje, que es la enseñanza o la catequesis, la martiria, que es el testimonio, y la diaconía, que es el servicio. O sea, todo eso tiene que hacer el cristiano. No nada más dedicarse a la didaje, que es la catequesis y la enseñanza, o a la diaconía, ¿no? Que es el servicio, ¿no? Y pues es donde usualmente más nos queremos dedicar como cristianos. Y no es que esté mal que sirvamos, no está mal el que tengamos un grupo, un ministerio, porque es parte de la vida del cristiano. Lo malo es en que nos saltamos todos los demás pasos, ¿no? A lo mejor, claro, ¿no? Pues participo de la Eucaristía y de la diaconía. No es que elijamos entre estos, es que vivamos todos estos momentos porque son la vida del cristiano en plenitud, el querigma, la coinonía, la Eucaristía, la didaje, la martiria y la diaconía. Servir, vivir en medio de los sacramentos, dar testimonio, si eso es la martiria, ser testigos fieles, tener un encuentro con el Señor y vivir en una pequeña comunidad. Todos estos van a ser los pasos o todos estos son los elementos básicos del cristiano que ha tenido un encuentro con Cristo. Hace falta una nueva manera de ser cristiano y una nueva forma de ser iglesia. El modelo está por la palabra de Dios, sobre todo en los hechos de los apóstoles. Hace falta reconstruir, reformar y renovar la iglesia como el Señor Jesús lo pensó. Ecclesia semper reformanda et semper renovada. O sea, iglesia siempre reformada y siempre renovada. Ha sido un principio repetitivo de la iglesia. Iglesia en permanente necesidad de reforma y renovación. Ahora con la pandemia, los microempresarios, las personas que se dedicaban a una cosa y ahora se dedican a otra, han utilizado una palabra muy común. Se han reinventado. Pero la iglesia tiene una palabra que, que da al mismo concepto, renovarse. ¿Sí? Es decir, cuando algo ya no te funciona, no porque, no funciona, pues, sino porque a lo mejor en su momento te funcionó. En tu momento, en cierto momento fue buena esa manera, pero a lo mejor ya no te da la misma respuesta. A lo mejor en un primer momento por la necesidad pastoral no había necesidad porque el cristiano estaba comprometido y entendía realmente lo que tenía que hacer. No había necesidad de que le enseñáramos tanto ni que estuviera en una casa de oración, en una comunidad, entendía el concepto de ser cristiano. Y no es que ahora no lo entendamos, es que ahora entre tanta mundalidad a veces cuesta trabajo
vivir como cristianos, formarnos, realmente formar parte del cuerpo místico de Cristo desde una pequeña comunidad. Entonces, entender que hay que renovarnos, ¿sí? Porque es renovarse o morir. Es tomar lo que te sirve, o sea, renovarse no es quitar lo que ya no, lo que tenías y empezar de nuevo. Renovarse es de lo que tienes, darle un giro, es resurgir, es reconstruir, es reformar. Y eso es lo que tenemos que hacer con la iglesia de Cristo. No es que el evangelio no funcione, es que tenemos que buscar nuevas maneras, nuevos métodos. Es tan emblemático este pasaje del evangelio en el que está Jesús, están los apóstoles y llevaban toda la noche pescando y le dice a Pedro, echa las redes hacia el otro lado. Le dice, maestro, es que llevamos toda la noche pescando y pues no hay nada. Echa las redes hacia el otro lado. Ahora nos corresponde. Y es un proceso, ¿eh? O sea, no quiero decir que las comunidades y el tiempo que llevamos evangelizando o que llevamos este proceso de evangelización de que empieza con la misión, las casas de oración, el retiro carismático, las pequeñas comunidades, la catequesis y lo que ustedes ya conocen, eh, no también tengan una necesidad de irse renovando poco a poco. Iniciamos haciéndolo de una manera, ahora vemos la necesidad de ampliar las fuentes, de ampliar las herramientas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es que el proceso esté mal y es que ahora vamos a cambiar el proceso. El proceso sigue siendo por siempre y para siempre el mismo. Vamos a buscar los medios ahora. ¿Y cómo no se han renovado las pequeñas comunidades que se reúnen de manera virtual o semipresencial, que toman su catequesis a través del YouTube? Eso no pasaba hace 5 años, eso no pasa, es más, ni hace año y medio. Nos tuvimos que reinventar a través de la necesidad. Después de toda la noche sin pescado, dijimos, esta es la oportunidad. Eso es reformarnos, reconstruirnos. No basta que haya grupos renovadores aislados, movimientos y asociaciones. Mientras no se renueve la parroquia y la diócesis, no se renovará la iglesia. Por eso insistimos que es ante todo la parroquia como instancia misionaria y pastoral básica de la iglesia la que debe ser reformada y renovada, que deje de ser una estación de servicios sacramentales con una pastoral de mantenimiento atendido a los pocos practicantes, que cumpla la integralidad de la misión de la pastoral de la iglesia y se transforme en parroquia misionera. Pero la solución de mayor profundidad y estabilidad es que la diócesis misma tenga una misión y pastoral de conjunto unificada en lo esencial. Híjole, pues esto es creo que lo más difícil, ¿no? Porque aunque existe un proyecto pastoral, un proyecto pastoral diocesano que nos invita y nos da las líneas a que a través de esa centralidad vivamos, hagamos nuestro proyecto parroquial, sigue siendo difícil la unificación en toda la diócesis. Y aunque el obispo lo diga, a veces los laicos somos muy necios y decimos, ¿y por qué voy a estar en comunidad? ¿Y quién les dijo que tenía que estar en comunidad? ¿Y quién les dijo que para ser evangelizado tenía que tener un encuentro con Cristo? Y bueno, es tan difícil porque a veces creemos que lo que hacemos es lo único y lo mejor. Y todo es complemento, o sea, indudablemente yo no puedo ir a hacer lo que el otro hace si el Señor le ha dado ese carisma y es importantísimo para la vida de la propia iglesia, pero tiene que haber una unificación, primero desde la parroquia, para que la propia diócesis esté unificada. Entonces, lo que nos falta a veces es conocer el plan pastoral, es conocer los documentos de la iglesia. Por eso pensamos que lo que decimos está bien. Y no es que Dios no nos escuche o que no nos vayamos a salvar porque no estamos en una comunidad. Es que es mejor hacer las cosas como la propia iglesia nos lo pide. Bienvenidos y benditos movimientos y asociaciones que a través de ellos miles de personas han sido intercambiados, renovados y formados. Pero no puede sustituir lo que le compete a la parroquia,
que debe dar todo a todos como tronco del árbol, y después los movimientos, que son las ramas, y dan algo de algunos. Señalo aquí unos principios de referencia a este proyecto que deben ser llamados simultáneamente, a título de iglesia y de vida cristiana básica y común, dado y a la parroquia, por la parroquia, conducido por el párroco mismo, ¿sí? Claro que tenemos que obedecer a nuestro párroco, el párroco al obispo, el obispo al papa. Sin embargo, a veces ellos también necesitan de esta guía tan necesaria para conducir a la parroquia. Como proyecto permanente y no solo por eventos especiales y transitorios, a propósito de alguna fiesta o celebración especial, como ahora el año 2000 y después que. Y en el año 2000 se dio, antes del año 2000, se daba esta difusión tan fuerte de la evangelización, hasta se hizo un proyecto de evangelización 2000 y cosas así, en donde pues se quería retomar. Y bueno, después de 20 años vemos con tristeza que, híjole, todavía no avanzamos mucho en algunas comunidades parroquiales ni diocesanas, que no estamos tan atrasados, sin embargo que todavía nos cuesta mucho trabajo entender lo que la Iglesia nos pide desde el Concilio Vaticano y desde Cristo mismo en el Evangelio. A fondo y en serio, no de forma superficial y cosmética. Un plan misionero y pastoral integral, impulsado y animado por la diócesis y cumplido en todas y cada una de las parroquias. Un plan, proyecto o proceso ordenado, articulado, bien programado, objetivos precisos y metas concretas. Insistir en lo misionero y no solo en lo pastoral. Integralidad en cuanto a cada elemento y paso de la misión y de la pastoral de la Iglesia, cumplida en forma orgánica y sistemática. ¿Sí? Bien, pues insistir en las estructuras, en el plan, en la necesidad del proceso y la importancia que da el querigma y el proceso completo para la vida del cristiano. Pues con esto concluimos este tema y bueno, iniciamos con nuestra siguiente catequesis. Ojalá lo podamos reflexionar con nuestras comunidades y sobre todo evaluar el cómo yo estoy siendo parte de este proceso o cómo lo estoy llevando a mi vida. Quizá me está faltando algún elemento. Quizá sí asisto a mi comunidad, pero no doy un servicio. Quizá no he llegado a la parte del testimonio. Quizá sirvo, pero no voy a mi comunidad. Quizá me salte algo. Por eso es que no he podido tener esa permanencia, ¿no? Entonces, evaluemos nuestra forma de ser cristianos, de entender el ser cristianos y de cómo nos estamos formando y cómo estamos formando a los otros. Vamos a concluir con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, te pedimos que nos acojas bajo tu manto, que nos cubras con él y que siempre nos lleves de tu mano hacia tu Hijo Jesús. Tú que eres la estrella de la nueva evangelización, guíanos siempre hacia tu Hijo. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que a imagen tuya podamos ser también nosotros portadores de la buena nueva hacia quienes más lo necesitan. Que como tú estemos expectantes a las necesidades de los otros y podamos nosotros también dirigirnos hacia Jesús y pedirle por esa necesidad. Extender siempre esa misericordia del Padre. Que seamos serviciales, que seamos sencillos y humildes, como tú lo fuiste. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora.